Hoy hemos sabido por qué Begoña Gómez no ha declarado, y no es por las razones que esgrimieron ayer. Si antes de ayer veíamos nuevas pruebas que incriminaban a Begoña y ayer veíamos el trato a favor que recibió la mujer del presidente, ahorrándose el paseillo con una gran escolta policial y con medios de comunicación y los ministerios del gobierno defendiéndola, hoy veremos la verdadera razón de por qué no quiso declarar, entre otras cosas. Desde el medio afín al PSOE, la SER decían que un error del juez Peinado obligó a suspender la declaración de Begoña. Por supuesto, no desaprovecharon la ocasión para hablar de ultraderecha. Pero la realidad es bastante distinta. El Debate publica hoy el siguiente titular. Begoña Gómez pidió aplazar la declaración tras enterarse de que la querella incluía los pagos del gobierno a Inmark, siendo ella accionista. Tocará retrotraernos a una noticia que salió en abril, pero primero vamos a ver qué es un conflicto de intereses. Un conflicto de interés es aquella situación de riesgo en la que el interés particular de una persona puede interferir en el ejercicio adecuado de su discernimiento profesional en nombre de otra que, legítimamente, confía en ese juicio. Sería la colisión entre las competencias decisorias que tienen titular de un órgano administrativo y sus intereses privados, familiares o de otro orden. Y ahora yo formulo la siguiente pregunta. Si los ministros dependientes de un presidente adjudican contratos a una empresa y la mujer de ese mismo presidente adquiere acciones de la misma, ¿qué explicaciones podéis encontrar? La primera, siendo bien pensados, que se han alineado los astros. La segunda, que contaba con información privilegiada y adquirió acciones de esa empresa. Y la tercera, que ya contaba con acciones de esa empresa y el presidente maniobró para que adjudiquen contratos a la empresa de su mujer. Pero sea cual sea la explicación, en las tres vemos lo mismo, conflicto de intereses por parte del presidente. Con eso en mente vamos a ver esta noticia de abril. El gobierno de Sánchez adjudicó contratos por 138.000 euros a una consultora siendo accionista su mujer. La revelación del Debate abre una nueva vía de investigación en las actividades de Begoña. 4 ministerios del gobierno de Sánchez han adjudicado 5 contratos públicos a la consultora Inmark, donde Begoña Gómez mantuvo un paquete de acciones en el momento de la aprobación de los expedientes. Y ahora vamos a hablar de los dineros. La mujer de Sánchez tuvo un paquete de acciones de la compañía que tenía una facturación de 9,2 millones en 2021. La participación osciló entre el 1,5 y el 2%, pero después se deshizo de estas acciones, concretamente en junio de 2022. Pero lo interesante de todo esto es que en el lapso de tiempo entre que ella adquiere las acciones y se deshace de ellas, se producen las adjudicaciones de los contratos. Dichos contratos tenían un valor de 138.688,63 euros. El objeto del estudio era estudiar las tendencias de consumo de los españoles. Y casualidades de la vida, precisamente la consultora de la que fue accionista la mujer de Sánchez se encarga de aportar conocimiento y desarrollar estrategias para favorecer el desarrollo de las empresas. Y ahora, con todo eso en mente, vamos a ver qué pasó ayer. Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, solicitó aplazar su declaración tras enterarse de que en la ampliación de la querella presentada por una parte figuran los pagos que 4 ministerios hicieron a Inmark, que son los pagos que acabamos de ver a la empresa de la que ella era accionista. Y ahora vamos a rebatir un titular de La Sexta que me parece muy divertido, más incluso que el que vimos de la SER. Alivio en Moncloa, el PSOE asegura que el balance de la jornada ha sido positivo. ¿Por qué? Porque Begoña no ha declarado, da igual. De hecho, al final os diré por qué da igual tanto si la condenan como si no, aunque obviamente es mejor que la condenen. Begoña no habrá declarado, pero sí habló el rector de la Complutense. El rector revela que Begoña Gómez recibió un trato único entre todas las cátedras de la universidad. Relata al juez que la mujer le citó en el complejo presidencial y allí le propuso su máster, que fue aprobado en solo 3 meses. Y antes de que veamos cómo le llamó la atención el juez al abogado de Begoña por no soltar el hilo de la Complutense, Begoña admitió en sus documentos que la propiedad del software era de la universidad y la Complutense lo añadió. Está muy bien que se investiga a Begoña, pero ha contado con cómplices, tanto en el momento como ahora. Y aquí han de pagar todos. Si Barrabés, el rector o quien sea es culpable, que pague. Lo que habíamos visto es que Begoña había registrado a su nombre en la oficina de patentes el software, que ese software se había pagado con fondos de la Complutense. Ahora nos dicen que no, que es que era de la Complutense. Begoña llegó a firmar personalmente las prescripciones técnicas del software de la Complutense que se apropió para su empresa. Costó 150.000 euros, más de 210.000 euros acabaron bajo explotación de una sociedad 100% de la mujer de Sánchez,
El documento con validez pública firmado personalmente por Begoña en nombre de la Complutense y que definía los requisitos técnicos exigidos al adjudicatario, no mencionó que el software sería propiedad de la universidad. El documento confeccionado sin la supervisión directa de Begoña, por el contrario, sí incluyó la aclaración expresa sobre la propiedad del software. O bien intentaron enmendar el error de Begoña para tapar un posible ilícito de malversación, o por el contrario se dieron cuenta e intentaron disputarle el control del software. Y para que ningún socialista despistado me acuse de inventarme nada, aquí está la noticia: Begoña Gómez registró a su nombre la marca de una plataforma que ofrece el software de la Complutense. Y ahora vamos al momento en el que el juez Peinado tuvo que llamarle la atención a Camacho, exministro de Zapatero y abogado de Begoña Gómez. El juez al abogado de Begoña Gómez: deje de gesticular, condiciona al testigo. Con estas palabras, el juez Peinado, que dirige la causa contra Begoña, ha pedido al abogado Camacho que dejara de poner muecas ante la declaración del rector de la Complutense. Y no fue la única vez en la que tuvo que llamarle la atención al letrado. Fuentes consultadas señalan que el titular del juzgado ha tenido que advertir en diversas ocasiones a la defensa que había actuado de mala fe por dilatar el caso tras anunciar en sede judicial que no había recibido la querella completa por la que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez. Que ahora ya sabemos que fue por enterarse de los pagos a Inmark por parte del gobierno que preside su marido. En otro orden de cosas, recordaréis la famosa frase de que de quién depende la fiscalía, de quién depende, pues ya está. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. El fiscal no ha formulado ni una sola pregunta al testigo, algo que ha sorprendido a los abogados que representan a las acusaciones en el caso Begoña. De hecho, el fiscal del caso, José Manuel San Baldomero, se ha opuesto a que se iniciara la investigación contra Begoña Gómez. ¿De quién depende? Pues ya está. Pues ya está. Y continuando con la implicación del PSOE en este escabroso caso, que ya digo que independientemente del resultado va a perjudicarles y mucho, el jefe de prensa del PSOE escoltó a Begoña hasta los juzgados de Plaza de Castilla. ¿Qué pintaba ahí el jefe de prensa? Os recuerdo que se evitó el pase de la prensa para privarnos a los españoles de esas imágenes e impedir que el cuarto poder cumpla con su rol fiscalizador de las acciones de los otros tres poderes. Ah, pero resulta que el jefe de prensa del PSOE sí que podía estar. ¿Qué cosas? Que el aparataje gubernamental está desplegado para defender a capa y espada a la mujer del presidente es más que un hecho. Este viernes hemos sabido también que la tutela socialista de Begoña Gómez llega hasta el punto de que junto a ella llegó a los juzgados Jon Antolín, jefe de prensa del Partido Socialista. La prensa no, pero este señor sí. Por cierto, sobre la parte que se está investigando en la Fiscalía Europea, Vox, que ya está personado como acusación popular en la causa que lleva el juez Peinado, también se personará en la investigación de la Fiscalía Europea. Vox se persona ante la Fiscalía Europea en la pieza separada abocada del Juzgado 41 de instrucción sobre el caso Begoña Gómez. Y verdaderamente, si Sánchez monta un circo le van a crecer los enanos, porque ha aparecido una patronal, diferente a Cepime, que ha sido beneficiada en numerosas ocasiones por el gobierno y que asesora a Begoña Gómez, como lo acabáis de escuchar. La patronal que prima el gobierno frente a Cepime asesora a Begoña en su plataforma para empresas. Con Pyme se compromete a impulsar la herramienta digital que la esposa del presidente tiene registrada a su nombre, según un convenio inédito que tenéis aquí. Y a mí esto me suena a recompensa. Tú contratas los servicios de mi mujer y yo te doy un premio. Llamadme loco. Pero os dije que independientemente de si Begoña es condenada o no, esto daña muchísimo la imagen del PSOE. Si echamos la vista unos años atrás, veíamos que el PSOE controlaba totalmente el relato. Un debate sobre feminismo se podría zanjar con una palabra policía como es machista. Un debate sobre inmigración se zanjaba con la palabra policía racista. Tenían palabras policía para todo y las personas habían asumido que la derecha era inferior a nivel moral e intelectual. No contaban con una oposición. Y dentro de ese contexto que el PSOE había creado, donde el marco argumental lo dominaban ellos, se había creado la ilusión de que la derecha era corrupta y malvada mientras que la izquierda defendía la bondad. De hecho, el argumento que emplea Sánchez para la moción de censura era justamente ese. Nosotros somos los buenos, no somos corruptos, estamos limpios. Obviamente no era verdad, ahí estaban los seres andaluces y otros casos de corrupción. Lo que sin embargo es inédito en la democracia es que se investiga a la mujer del presidente, eso nunca había ocurrido. Y que el PSOE está maniobrando para salvar a Begoña es evidente, ahí está la fiscalía no haciendo preguntas,
ahí están los ministros saliendo en su defensa, ahí está el control sobre el Constitucional, pero si algo ha calado en el imaginario popular es que el PSOE es como poco igual de corrupto que el Partido Popular. La sombra de la corrupción la van a tener ya sobre su cabeza, independientemente de si esta mujer es o no condenada. Y a estas alturas de la película a nadie se le escapa que Begoña Gómez se ha comportado de forma como poco honorable. Y si analizamos la figura de Pedro Sánchez, salta a la luz que es alguien a quien le encanta figurar. Él quiere ser percibido como una suerte de amado líder, y lo único que va a recibir del pueblo es que te vote chapote, por 7 votos tienes el culo roto y tu mujer es una corrupta. Así que digan lo que digan los señores de La Sexta y de la SER, todo lo que está pasando no es una buena noticia para el PSOE. Lince TV, Política y Noticias.